Amén. Damos gracias al Señor. Después de un tiempo que nos regaló Dios a cada uno de nosotros, porque las cosas que son en apariencia malas nos ayudan para meditar, nos ayudan para reflexionar y para introducirnos en la palabra del Señor. Como algo cortito, como un preámbulo, todos nosotros estamos informados de lo que está pasando, lo que ha sucedido. Y me recuerdo que un poco tiempo antes que pasaran estas cosas sociales, el Señor entregó una palabra. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Se acuerdan? Antes de, mucho antes. Y nos ha llevado el Señor a reflexionar. Porque a veces nosotros en la quietud, en la calma, la iglesia se descuida de orar, la iglesia se descuida en la santidad, la iglesia se descuida en la lectura de la Escritura y nos ponemos cómodos. Y nos ponemos un poquito en el lenguaje de nosotros coloquial, flojos, espirituales. Y este motín de la gente, que no solamente en Chile, hermano, ha pasado en muchos países y sigue pasando, nos ha llevado a reflexionar porque estamos a veces mal enseñados por lo que nos rodea, el entorno, la filosofía humana, y nos colocamos un poquito en el sentido de decir, no, si todo me va bien, nada me va a pasar, estoy bien en todo. Y me acostumbro a vivir como vive el mundo. El mundo vive confiando en lo que tiene, en los recursos, en sus capacidades. Pero la iglesia de Cristo no debe vivir como el mundo vive. La iglesia del Señor vive confiando en Dios. Porque en todo tiempo, sea el tiempo que sea, Dios está con nosotros. Y como dice la palabra, usted no espere tiempos mejores. Los tiempos cada día son más malos. Y esa reflexión me ha llevado profundamente a hacer una introspección en su vida, en mi vida, cómo estoy planteando mi fe cada día. ¿En quién confío yo? ¿Cuál es mi confianza mayor? ¿O la fe emuná? Yo confío en mi trabajo, confío en las autoridades donde nosotros vivimos, o confío en Dios que está sobre todas las cosas. Entonces nuestra fe no depende de las circunstancias del mundo, depende de Dios. Ya sea que pasemos el desierto, mi confianza está en Dios. Ya sea que estemos en medio de una tormenta, mi confianza está en Dios. Ya sea que se levanten miles y millares contra nosotros, nuestra confianza está en Dios. Porque el Señor Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, sirve para ubicarnos en el contexto espiritual, para que el Señor no nos exhorte y no nos llame la atención como pueblo, porque Jesús lo hizo así. Jesús habló a Israel y le dijo, ustedes disciernen cuando va a llover, ustedes disciernen cuando va a salir, no sé, un buen clima, ustedes disciernen cuando siembran y cosechan, pero no saben discernir los tiempos espirituales en los que ustedes viven. Porque si ustedes hubieran discernido el tiempo espiritual de Israel, reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, automáticamente. Pero los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces los hombres somos expertos climatólogos. Miramos, decimos, se cubrió el cerro, lluvia. Pasó esto, viene esto. Y no es malo anticiparse a las cosas, llamemos naturales, de la naturaleza. Pero el Señor nos está llamando la atención a que usted se enfoque en lo espiritual. Porque lo espiritual es para vida eterna. La naturaleza es pasajera. Lo que hoy día es, mañana no es. Y el Señor nos enseña a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Por tanto, en esta pequeña reflexión, Dios está mostrando que este estallido en el mundo es parte para que venga el anticristo a poner paz en la tierra.
Y cuando el hombre se reúne en las cumbres, ustedes saben que las cumbres son la unión de países donde ellos van a hablar de paz. Y cuando salen el comunicado de paz mundial, el Señor dice al hombre dirá paz y vendrá destrucción. Porque la paz de Dios es diferente a la del mundo. Jesús se apareció en medio de sus discípulos y dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, como mi Padre que está en los cielos. Y eso que venía una tremenda persecución en la iglesia, pero aunque usted esté perseguido y esté atacado y esté con muchas cosas en contra, usted si está en Cristo tiene paz. La paz del Señor es la confianza en Él. Ya sea que muramos o que vivamos, somos de Dios. Amén. Entonces esa es la paz. No es la fuerza suya, física, bruta, llamemos así, sus capacidades. Porque el Señor le dijo al pueblo, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y hubieron un montón de situaciones, y estoy seguro 100% que el pueblo de Dios estuvo protegido. Y está protegido, y será protegido hasta que Jesús venga. Amén. Así que esa es su confianza mayor. No confíe en los hombres, confíe en Dios. Podrá el hombre decirle muchas cosas lindas, pero una cosa estoy seguro, y se la digo con responsabilidad espiritual, no espere tiempos mejores. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo me acordaba cuando Dios, porque el primero que le habla a Dios es al que le entrega la predicación, cuando en ese tiempo Dios me dice, ¿por qué se amotinan los pueblos, la gente? ¿Qué pasa en los pueblos y en la gente? Dos factores. No tienen a Dios en cuenta y confían en lo que el hombre puede hacer. Y eso es letal para un cristiano. El cristiano confía en Dios 100%. Y esa es la capacidad del cristiano de levantarse contra la adversidad. Usted ora en lo secreto y Dios lo recompensa en público. Sea Dios bendito y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Y para cerrar la introducción a la palabra, en este preámbulo, yo me recuerdo hace un tiempo atrás, no sé si un año atrás, cuando salió gente con la ley de aborto, ¿se acuerdan de un año atrás o 2 años? Como 2 años. Cuando, ¿no es cierto?, esta persona, Marcela Aranda, fue conocida, que ella es evangélica y que salió, ¿no es cierto?, a levantar la bandera en contra del aborto. Y ella fue criticada como una persona que traía confrontación y la acusaron de traer no paz, sino de violencia. Porque lo único que decía ella, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Y la persiguieron y la acusaron de todo. Yo quiero que ustedes reflexionen en eso. Porque ella traía un mensaje de odio, dijeron. ¿Y cuál era el mensaje de ella? Bíblico. Ella era pro vida. Ahora, en estas revueltas, se le olvidó que tienen que aceptar a todo el mundo que piensa diferente. Sin embargo, si usted piensa diferente, lo persigue. Y se dividieron hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, jóvenes contra jóvenes. Y eso me hizo reflexionar que Dios habla antes de tiempo y a tiempo. Nunca usted se olvide, hermano, de este consejo de Dios. Si usted se involucra en las cosas del mundo, va a recibir espada sobre su vida. Jesús le dijo a Pedro, sacaste espada y cortaste la oreja de un soldado. Espada vendrá contra ti, le dijo. Porque el que levante espada vendrá contra él. No es así lo que Dios quiere de nosotros, es con la oración. Amén. Usted no va a arreglar nada. Si la iglesia sale a protestar, no arregla nada. Si la iglesia sale a hacer barricadas, no arregla nada. La iglesia del Señor confía en Dios. Y Dios es nuestro Señor y nos guía
de vuelta a la patria celestial. Nunca se olvide de eso. El hombre no va a cambiar nada. Todo está escrito para que venga el anticristo. ¿Está preparado? Los motines y las revueltas son en todo el mundo, no solo en Chile, no se olvide de eso. Y cuando esté el mundo convulsionado, va a aparecer este anticristo y va a traer paz, va a traer solución a todas las problemáticas del ser humano y lo van a aclamar como Dios. 3 años y medio durará su reino y demostrará lo que Él es, el diablo mismo sentado gobernando la tierra. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, y el que tiene ojos vea lo que Dios está mostrando. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, el Señor muestra los deberes de la iglesia, los deberes del hombre y la mujer nacido de nuevo en Cristo. Porque si usted es de Cristo, es cristiano. Y estos deberes son su decálogo en la manera de comportarse y vivir una vida todos los días delante de la presencia del Dios que todo lo ve, todo lo puede y todo lo sabe. Ese es nuestro Dios omnipotente, omnipresente y omnipotente. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, la palabra está abierta, Señor, para que sea usted hablando a través de este instrumento, Señor. Úseme como un instrumento de bendición. Use este canal para que pase su agua, que es perfecta, que es su palabra, para que traiga vida y restauración en medio de su pueblo. Úseme, Señor, para que nada vano salga de mi boca y ninguna cosa que no te glorifique. Al contrario, que sea usted, Señor, hablando a su pueblo, a su iglesia, a la que usted ganó por ese precio de sangre maravilloso en la cruz del Calvario. Amado Señor, prepara el corazón de tu pueblo y háblele a cada uno de ellos conforme a la necesidad que tiene cada uno de nosotros, porque todos nosotros llegamos con una necesidad ante su presencia y sabemos que usted, Señor, provee todo para nuestras vidas. Así que su palabra sea esa fuente de poder y de autoridad en medio de la iglesia, la que limpia, restaura, purifica, exhorta y hace crecer al hermano y a la hermana en sabiduría. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad de estar reunidos y congregados. En tu nombre, Padre eterno, estamos congregados en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien siempre te has complacido. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol hablando a la iglesia: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis, les dice la iglesia, de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Introducción a los deberes cristianos. Y la pregunta es para la iglesia: ¿Dios habla de todos los presos o habla de los presos que por causa de Cristo están presos? Más abajo Dios mismo va a aclarar. Hay muchos hermanos suyos y míos en Cristo que en muchas naciones están presos. Y es difícil que usted y yo vamos a otros países a verlo. Pero aún así, Dios nos habla de la oración por ellos. Porque ellos, por causa del Evangelio, están presos. Porque levantaron la voz predicando el nombre de Jesucristo como el Señor. Y han sido perseguidos y encarcelados. De la manera que Pablo era encarcelado junto a los que andaban con él, de esa manera exhorta la palabra que no nos olvidemos de ellos. Porque el apóstol Pablo muchas veces estuvo preso y lo desampararon. Lo dejaron solo, tuvieron miedo.
no fueron a verlo a la cárcel, estuvieron temerosos y ni siquiera se acordaron de él en las oraciones. Por tanto, el apóstol está diciendo, no se olvide de la necesidad de la iglesia. No se olvide de que en medio de nosotros debe haber amor fraternal. Porque si Cristo está en usted, en mí, los que nos congregamos, ¿cómo podemos nosotros no amar al hermano que está al lado? Independiente que sea más pequeño que yo o que usted, o más alto, todos necesitamos de Dios todos los días. Y ese amor tiene que ver con las cosas que Dios le enseñó a usted y a mí cuando fuimos transformados. No codicie los que tiene su hermano, no codicie las cosas físicas, materiales que tiene su hermano, ni codicie la mujer que tiene su hermano, sino que más bien glorifique a Dios por lo que el hermano tiene. Por tanto, cada cosa que el hermano tiene es porque Dios le ha bendecido. Y también yo, si miro mi vida, Dios me ha bendecido. Entonces Dios nos llama a que la envidia no esté en medio de nosotros. Que no exista el pleito y la contienda en medio de nosotros. Que no exista el desamor, porque todo eso sería desamor. Por tanto, si somos hermanos, nos gozamos cuando el hermano es bendecido. Porque esa bendición que recibe el hermano es parte de la promesa de Dios. Y yo me conformo, dijo Pablo, con lo que yo tengo, que eran unos libros, que son los pergaminos, un rollo de ellos, y un viejo abrigo. Y con esto yo lo tengo todo. Porque en Cristo lo tengo todo. Entonces es la necesidad que como iglesia nos preparemos para morar en el cielo. Porque si yo no puedo amar a mi hermano aquí, ¿cómo voy a estar toda la eternidad con él? Si yo aquí no soporté a mi hermano al lado mío y allá más encima en el cielo va a estar al lado mío toda la eternidad, sería tremendo, ¿no es cierto? Si uno va en esa condición al cielo, diría, Señor, yo no lo pasaba en la tierra y me lo pusiste al lado toda la eternidad. Pero Dios, si usted tiene ese corazón, no va a estar arriba. Por tanto, le doy, no se preocupe, ni se amargue, porque no va a estar arriba. Porque los que van a entrar arriba son los de limpio corazón y que esté el amor en su vida. Porque el amor empieza por casa. Y la casa es la casa de Dios. Y vamos a ir un poquito más en la profunda, como hablan algunos. Si yo no amo a mi esposa, ¿cómo voy a amar a mis hermanos que están allí? Porque Dios me diría, perdón. Porque Dios nos ve, lo sabe todo, lo conoce todo. No amas a tu esposa que está al lado tuyo. ¿Cómo vas a amar al que está aquí? Porque sería una hipocresía. Y Dios prepara una iglesia, dice, limpia, de buenas obras. Y entender, hermano amado, que su esposa no es perfecta. Y su esposo tampoco es perfecto. Porque no hay nadie perfecto en la tierra, solamente Dios. Pero a pesar de las imperfecciones, Dios nos llama a amarnos. Y a orar los unos por los otros. Entonces, entre los deberes Dios nos llama a ser una iglesia de verdad. Porque hay muchas iglesias que se congregan, pero Cristo no está ahí. Aunque a uno le duela en el corazón, pero no está el Señor en medio, donde no hay una disposición al cambio en su vida. Ya que tanto hablan de cambio en este tiempo, el cristiano tiene que cambiar de verdad. Porque el Señor graficó en la palabra, he aquí, ¿no es cierto?, todas las cosas viejas son hechas nuevas. Pasaron las cosas viejas, pues, hermano amado. Terminó con el bautismo en Cristo, aquello que ya no tiene ninguna posibilidad que siga existiendo en nuestras vidas. Porque avanzamos cada día perfeccionándonos. El cristiano cada día se perfecciona. Cada día que está en la tierra nos perfeccionamos, todos nosotros. Vamos dejando cosas que a Dios no le agradan, todos nosotros. Vamos dando saltos y pasos de fe para despojarnos de las cosas que no nos permiten
ser ágiles en lo espiritual. Entonces los deberes parte Dios acordando a la iglesia que somos una iglesia de hermanos y nos debemos amar y amar de verdad, corregirnos con la palabra de verdad. Yo he hablado con mi esposa y conversamos, compartimos que el Señor nos llama a exhortarnos en todo tiempo, a ser obedientes a la palabra. Y qué mejor que el esposo, que la esposa, que los padres, los hijos con los padres compartan, ¿no es cierto?, esa exhortación. Porque Dios le habla a la familia, por favor, enderecen sus pasos. Y una gráfica, hermano, que a mí, por la parte mía, yo la conozco por haber sido, ¿no es cierto?, hice servicio militar, que cuando hay un terreno minado, que es peligroso, usted ha escuchado hablar de los terrenos minados en el norte, que el que entró sin un guía, o murió, o se amputó una pierna, un brazo, esas cosas, ¿se ha fijado usted? Cada cierto tiempo hay gente que se mete por los campos minados y explotó la mina y o murió o quedó, ¿no es cierto?, sin una mano, sin una pierna, etc. El mundo es un campo minado. Jesús vino para enseñar un camino. Y todo aquel que camina detrás de Jesús pasa por las huellas de Jesús. Pero si yo o usted nos salimos del camino, entramos a un campo minado, espiritual. Y si estalla una mina espiritual sobre su vida, va a dejarla embarrada en su vida. Entonces Dios nos llama a la cordura, a la prudencia, a la sensatez y que confiemos en Él. Porque Jesús vino para hacer camino, para mostrar el único camino que nos conduce a la salvación, pisando las huellas de Jesús. Y eso nos tiene que hacer reflexivos. Porque no nos congregamos, hermanos, porque nos gusta congregarnos, porque es una necesidad. Nos congregamos porque tenemos una relación con Dios, que ni siquiera debiera verlo como una orden dada, por decir un horario. Uno ya está ahí porque uno necesita demostrar a Dios que lo ama y quiere estar con los hermanos. Por tanto, es algo que nace, es una necesidad. Así como cuando yo trabajaba y tenía necesidad de volver rápido a mi casa para estar con mi esposa, mi hija y mi mamá, era una necesidad de estar con ellos, porque mi oasis, mi refugio, debiera ser en Cristo la misma situación y con mayor gozo. Porque en Cristo somos edificados día a día. Amén. Por tanto, mi confianza y su confianza debe estar en Dios 100% y estar dispuestos a que Dios haga los cambios que tiene que hacer en nuestras vidas. Después viene el Señor recordando a la iglesia. Dice, honroso sea en todo el matrimonio, en todo. Y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y por qué se enfatiza tanto la palabra? Uno dice, pastor, usted ha hablado esto y ha predicado esto tanto tiempo, la pastor, en diferentes textos de la Escritura. Cuando Dios toma la palabra adúltero y fornicario, la toma en dos sentidos, espiritual y físico. Porque si a lo mejor en lo físico yo no he engañado a mi esposa, pero en lo espiritual he engañado a Dios. Y paso a ser o un fornicario o un adúltero. Porque usted no puede fallarle a su Dios que lo ha tomado por la iglesia como la esposa del Cordero. Y Dios dice que es celoso y no quiere compartirnos con el mundo. Por tanto, Dios enfatiza estas cosas que son primordiales en la vida del ser humano, en Cristo, sobre todo en Cristo. Yo sé que Dios perdona los pecados y lo he palpado en mi propia realidad, que Dios es fiel, verdadero y misericordioso, lento en la ira y grande en amor y misericordia. Sé que abogado tenemos en Cristo cuando pecamos y Él está dispuesto al corazón contrito y humillado, perdonando y restaurando. Pero también sé que cuando Dios nos restaura una relación y ya tomó el matrimonio, porque el matrimonio es entre la iglesia y Jesús, en el matrimonio físico habla de una confianza que se crea en torno a nosotros. Porque en el caso del hombre o de la mujer,
si no respeta a su esposo o su esposa, ¿cómo va a respetar a Dios que no lo ve? Y partir de la base que el Señor nunca lo obligó a casarse a usted ni a mí. El Señor hizo, ¿no es cierto?, un llamado y mostró. Ahora, usted eligió. No nos quejemos en el camino. Entonces no pretendamos cambiar lo que Dios nos dio como bendición. Ni siquiera con el pretexto de que ya soy viejo o está vieja, como dicen algunos. Entonces, la edad comenzó por cambiar, como dicen algunos, la viejita y traerse una jovencita a la ley. Y eso pasa en muchos lugares. Y no hablo del mundo, hablo a veces de la iglesia. Está metido ese espíritu que hace de la infidelidad algo normal. Por tanto, Dios le habla a la iglesia y le dice que hay valores en la iglesia. Porque no se olvide usted, ni yo me debo olvidar, que usted fue redimido y comprado a precio de sangre. Para Él. Y si yo lo acepté como mi Señor y Salvador, me consagré a Él. Y a Él me debo. Por tanto, debo pensar, no 10 veces, 17 veces, piense 1000 veces antes de dar un mal paso. Porque si da un mal paso en el lado oscuro del mundo, va a lamentar mucho dolor para ser restaurado de nuevo. Porque a veces con dolor vamos a padecer por causa del pecado. Y no se olvide usted que el pecado trae una consecuencia nefasta. Dios perdona dice al pecador, ¿no es cierto? Dice el pecado del que se arrepiente. Pero queda una consecuencia. Si usted es bíblico, va a ver la vida de David, del rey David. ¿Se acuerda usted la consecuencia que pagó el rey David por el pecado con Betsabé, no? ¿Se acuerda usted? ¿Cuál fue la consecuencia que pagó David, aún cuando fue perdonado por Dios? Sí, perdió el hijo de esa relación de adulterio. Pero ¿qué pasó en su reino más adelante? Se levantó su hijo Absalón y le quitó el reino. Se levantó otro hijo de él y se metió con una hija o una hermana. O sea, pasaron cosas tremendas en su familia. Y además, Dios lo castigó. ¿Sabe cómo? Habiéndolo perdonado, no me levantarás templo, porque tu mano está sucia con sangre. Porque él permitió la muerte de su amigo. ¿Cuál era su amigo? Uy, ni siquiera era hebreo, era un eteo. Pero parece que amaba más a Dios que al rey. ¿Se acuerda usted de todo lo que trata de hacer para encubrir su pecado? Y él, Uriel, dijo, no, yo no puedo comer y gozarme, ni aún con mi esposa, que es mi esposa, porque mis soldados están allá en el frente combatiendo, yo tengo que estar allá. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Lo embriagó. Y aún así no perdió su integridad. Durmió fuera. Y con eso sentenció su vida a Urias. El Señor dice que el pecado trae consecuencias dolorosas. Dios perdona, sí. Pero la marcha del pecado deja una huella que no se borra fácilmente. Y hay algo que tiene que pagar. Por eso Dios le dice a la iglesia, sé fiel, sé sabia, pide sabiduría de lo alto y camina conforme a mi palabra, porque así le está evitando dolor. ¿Para qué cargar otro dolor de cosas que en un momento de placer usted, no sé, se olvidó de todo y después viene la amargura a su corazón por causa del pecado? Y usted tiene que entender, ¿se acuerda la predicación de enseñanza? Que hay espíritus contra los cuales usted tiene que luchar todos los días en oración. Primero, empezamos una vez en detalle. Luchar contra el espíritu que posesionó a Caín, ¿se acuerda usted? Y Caín llegó a envidiar tanto a su hermano que le produjo la muerte. A ver, ¿usted cree que ese espíritu se movió en ese tiempo nomás con Caín o está en medio de la iglesia? Porque Caín pertenecía a la iglesia de Dios. Y después viene otro espíritu, que es el de Coré. ¿Se acuerdan de Coré con Moisés?
contradictor, levantado contra la palabra. Y Dios lo exterminó junto a su gente. Yo creo que él era como un vándalo de este tiempo, salió a vandalizar el campamento. Hizo barricadas, levantó gente en contra de Moisés. Pero no estaba luchando contra Moisés, estaba luchando contra Dios. Y dice que Dios vio la tierra y lo tragó con toda su familia. No quedó huella de su familia, de su descendencia. Los borró. Dice, descendieron vivos al Seol. Sigue usted la historia y viene otro espíritu que también lucha contra la iglesia, porque qué tremendo es la envidia. Usted puede matar a alguien con la envidia. Ahora viene el espíritu de Coré y lo puede turbar en el corazón. Y ahora viene el espíritu Jezabel con el rey Acab. Y Jezabel trae el sensualismo a la iglesia para interrumpir la relación con Dios. Y Jezabel trajo todo tipo de aberraciones en aquella nación que es Israel. Usted que lee en la Biblia, ¿sabe cómo murió Jezabel? Reventada primero, cayó de una torre, reventada y se la comieron los perros. Pero el espíritu que poseyó a Jezabel está en medio de la iglesia, eso, ¿no? Claro que está. En las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Está en las fornicaciones, está en todo tipo de sensualidad. Y la palabra en el Nuevo Testamento dice, cuidado con los sensuales en el espíritu. Porque habla de dos sensualidades, espíritu y carne. Pero los dos se contraponen contra Dios. Por tanto, es un espíritu vigente por el cual incluso voy más allá. Apocalipsis habla de Jezabel en medio de la iglesia. No habla de Jezabel en el mundo. En la iglesia hay Jezabel. Y no solamente tiene que ser una mujer, puede ser un hombre. Por tanto, lo que está hablando de que ese espíritu sensual se mete en el corazón que no está alineado con Dios. Y deja la crema en su vida y contamina a los que están alrededor. Y hay un espíritu que también pasa un poquito desapercibido, que es el de Esaú, que menosprecia la bendición de Dios y la quiere cambiar por las cosas del mundo. Porque Esaú dijo, ¿de qué me sirve ser primogénito si voy a morir de hambre? Y cambió la bendición de ser primogénito por un plato de lentejas. Entonces, ¿no nos estará hablando Dios en este tiempo lo mismo? ¿De qué sirve, y lo voy a decir con las palabras claras, de qué sirve que yo compre, y miren lo que le voy a decir con respeto ante la presencia de Dios, de qué sirve que yo le compre algo a alguien que salió, porque estoy diciendo que necesito comer, y me olvido del principio básico que Dios dice, no robarás. Y puedo perder mi salvación porque primero pensé en el alimento físico y me olvidé que Dios es el que me va a proveer. ¿O no? Porque si usted ve la noticia, investigaciones ya ha tomado gente presa que saquearon y a los que compraron. Qué vergüenza cuando nosotros supimos de buena fuente que habían hermanos evangélicos a veces metidos en los saqueos de iglesias. Y lo contaban como una bendición. Total, el supermercado dijo, echen a sacar nomás y como autorizaron los dueños, lo único que quiero es que no lo quemen. Perdón. ¿En qué Dios están ellos edificados? ¿En quién están cimentados? Me pregunto yo. Por tanto, Dios que nos habla de deberes cristianos. Porque si yo me veo tentado en ese lado, yo desconfío de Dios, de su provisión. Dice que la palabra compuesta Jehová Jireh es proveedor. Jehová es mi proveedor. En lo espiritual primero y en lo físico. Porque Dios lo estableció. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por tanto, Dios enseña a la iglesia a ser una iglesia moral. Una iglesia fundada en los principios bíblicos de Dios, porque la iglesia es de Dios. Y la Biblia es la norma de vida
porque es un modo de vida nueva en Cristo. Por tanto, el Señor habla a su iglesia antes de tiempo. Amén. En el 5, sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Yo lo creo 100% Maruja de. Desde que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, desde joven, yo nunca he sido desamparado por Dios. Y he pasado por fuego, por agua, por muchas situaciones, pero ahí ha estado Dios. Cosas que no entiendo y no entendía, pero aún así mi confianza puesta en Dios. Y Dios está ahí. En el filbo apacible está el Señor para proteger tu vida. Amén. Por tanto, contentos en todo tiempo. Dijo una autoridad, no sé si era un general de Carabineros, el pueblo tiene necesidad en los saqueos de comer, pero no me explico por qué se llevan jugueras, plasmas, cocinas, lavadoras, zapatillas, pantalones, relojes, anillos, celulares. Entonces, contradictorio, bueno. ¿Usted cree que Dios no sabe cuántos que llamándose hijos de Dios practicaron esas mismas cosas? ¿Confiaron más en el hombre que en Dios? ¿Usted cree que Dios pasa por alto el pecado de su iglesia? El Señor corrige, reprende, exhorta. Por tanto, yo debo estar contento con lo que Dios me ha dado, hermano amado. Si yo puse en mi mesa, no sé, un té y un pedazo de pan duro, gracias, Señor. Y me acuerdo automáticamente, conversaba con mi nieto mayor aquí antes del culto, y conversábamos el tema de que el Señor le dijo al demonio cuando lo tentó porque tenía hambre Jesús, le dijo, dile que el pan, que esas piedras se conviertan en pan, si eres Dios. Apeló por el lado del hambre física. Jesús le dijo, bueno, ¿ya? ¿Qué le dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, el pan y el agua a la iglesia del Señor nunca le va a faltar. Y sobre todo siendo espiritual. Por tanto, estoy seguro que ese té o esa sopa con un pedazo de pan es más nutritiva que los manjares del mundo. Porque los comió en el nombre de Dios, los bendijo en el nombre de Dios, le dio gracias a Dios por ello. Y le dijo, gracias Señor, porque lo que tengo viene de ti. Y esa es fe. Esa es confianza en Dios, en vivir bajo los preceptos bíblicos. Por tanto, yo siempre he dicho que un día que usted no coma, no lo va a matar. Bueno, por último, va a sacar algo en provecho que se lo voy a decir no como pastor, como dijo Pablo, a veces hay cosas que yo doy como consejo, pero no son parte de Dios. Dice, el que puede quedarse soltero, que se quede y no se case. Yo le voy a decir que un día, sin que coma usted, debe gracias a Dios, porque a lo mejor si él va a quedar una ayuda y diga, Señor, quiero limpiar mi cuerpo, mi mente. Y le da un reposo a la fábrica llamada aparato digestivo y lo hace descansar. Y ese descanso de esa fábrica hace que los obreros internos se recuperen. Porque a veces estamos mal educados para comer. Le metemos para adentro, le metemos para adentro, le metemos para adentro, el pobre obrero transpira, ha hecho trabajar, ¿nos ha fijado? Y cuando le hacen el paro, cuando lo llenaron de cosas en la arteria y le hacen un paro al corazón, tremendo. Esa es una campanilla, una voz de alerta de Dios. Por tanto, si un día no como, 2 días no como, Señor, voy a estar en tu presencia. Y tú me vas a alimentar estos días con la parte espiritual y estaré satisfecho, Señor. Esa es la fe. ¿Usted cree que Dios le va a poner una carga a usted que no pueda llevar? Sería un Dios injusto. Dice que no carga más allá de lo que usted puede llevar.
Si a mí Dios me cargara un granito más de lo que yo puedo llevar, me hundo, hermano amado. Si es la buena misericordia de Dios que uno está en pie. Por tanto, Dios fiel y es verdadero, contentos en todo tiempo con lo que Él nos da. Amén. No se olviden, no te dejaré ni te desampararé. Lo dice Dios. Hermano, lo dice Dios, el Señor. Lo dice el autor y consumador de la salvación y la vida eterna. Él lo dice. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Amén. Solo te demando que seas fuerte y valiente. Y no desmayes. Porque estoy contigo. Amén. El 6. De manera que podemos decir con fe moná, confiadamente en ti, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí descansa mi fe. ¿Cómo le voy a tener miedo a un hombre? Si es más grande el que está conmigo, que es Dios. Dijo el salmista, me rodearon enemigos y veía las tiendas rodeadas de enemigos, se multiplicaron mis adversarios, pero tú estás conmigo, Señor. Y dice que el salmista veía la victoria con sus ojos. Entonces, el mismo Dios que todavía está con nosotros en este tiempo. ¿Cómo le va a temer usted al hombre? Jesús dijo, no temáis al que pueda matar la carne, que es el hombre con demonios que lo persigue la iglesia. Antes bien, temer a aquel que sí puede echarte al infierno o llevarte al cielo. Porque a través de la historia, muchos hombres y mujeres de Dios muertos, sacrificados, quemados, circos romanos con los leones, crucificados, aserrados a la hebreo, los metían en troncos huecos y los aserraban, los cortaban por la mitad. Y aún más, hermano, más cerca en este tiempo, en el tiempo del abuelo de mi esposa, el hermano Benjamín, él estuvo preso por causa del evangelio, con sus hijas, que era mi mamá, mi suegra, que es mi madre, su hermana, que es Rebequita, estuvieron presos en un calabozo y él en un cepo donde una gotera le caía en la frente y no podía mover la cabeza que le caía justo ahí y se le creó una hendidura en su cráneo por ese tipo de tortura por causa de ser evangélico cristiano. O sea, estamos hablando, podría ser casi 100 años atrás, ¿no es cierto? 80, 90 años, porque él era joven, jovencito. Entonces, por tanto, todo lo que pasa, hermano amado, en la iglesia Dios está ahí, con él y con cada uno de nosotros. Fue perseguido por causa de Cristo y él no renunció a su fe y su confianza. De la misma manera, no es porque era un superhombre, era porque tenía confianza en Dios, que él le dijo, no te voy a dejar nunca, ni te voy a desamparar, sino que estoy contigo. Y él dijo, yo confiado que Dios es verdadero y Él está conmigo. Por tanto, esa es la fe. No puedo decir es que él era otro hombre diferente, o el apóstol era el apóstol. Usted tiene la misma capacidad del apóstol si se entrega en las manos de Dios para ser instrumento en las manos del Señor. Usted es igual que Pablo, igual que Pedro, igual que Juan. Y confiaron en Dios y Dios hizo tremendas obras a través de su vida. No hay ninguna diferencia. Son como usted y como yo. Sufren necesidades como usted y como yo. Pero Dios estaba en ellos. Porque su fe era una fe en una 100% confiando en Dios. Por tanto, si Dios es mi ayudador, no voy a temer de nada. Y no voy a tener miedo de lo que el hombre pueda hacerme. Antes está escrito, por mi causa padeceré persecución. Por mi causa, dijo Jesús, seréis azotados públicamente. Por mi causa seréis llevados a la muerte. Por tanto, bienaventurados soy cuando padecéis por causa de mí, hijo Jesús. Alabamos el nombre de Dios. El 7.
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Otra vez está hablando de la fe emuná, la confianza en Dios. Porque si yo como pastor predico de la fe emuná y de la confianza en Dios, pero no practico la fe en Dios y la confianza en Dios, entonces mis frutos no van a ser como los que Dios quiere que sean. Porque yo voy a adaptar como el camaleón a las cosas que suceden en el mundo y voy a hacer que mi vida dependa más de los hombres que de Dios. Y puedo llegar en algún día, como muchos hombres se han declarado siervos de Dios, pero progresistas. Y lo han dicho por televisión, pastores. No, yo soy un pastor progresista. De acuerdo a los tiempos voy avanzando con las necesidades del pueblo, estoy con ellos. No, yo soy un pastor cristiano. Dependo de Dios. Y Él es el único líder de mi vida, de mi corazón. Y si Él me dice que voy a padecer por su nombre, sí, Señor, dame fuerzas para soportar. Y esa es la fe y la confianza en Dios. Y aún más le voy a decir, usted ha tratado de hacer un dibujo en el agua. Ha tratado de separar el agua con una raya y dice, aquí se separa el agua. ¿Sabe usted que a veces la iglesia está haciendo eso? Y se lo voy a decir. Porque no han entendido el llamado de Dios. Salieron a la Plaza Italia la semana pasada y limpiaron, cantaron, borraron cosas. En la noche estaba todo rayado, todo sucio. Después aparecieron en el día de la iglesia evangélica. Y se lo digo, no es mi día. Mi día son todos los días en Cristo. Por tanto, para mí el primero no es mi día. Es un día que el hombre le entregó a los hombres religiosos, pero no me identifican ni como cristiano. Lo único que aprovechamos porque es un día festivo y mi esposo no va a trabajar. Pero en ese día salieron a orar a la Plaza Italia. Y oraron, dijeron, no a la marcha, pero vamos a orar. No sé si ese mismo día en la noche o el otro día. El pobre soldado que está cuidando a Valderano lo sacaron, lo arrancaron. No lo habían arrancado, ahora lo botaron, se lo llevaron. Quedó destruido. Con una estatua. Hermano, la iglesia del Señor tiene que doblar su rodilla, entrar al cuarto de los secretos y orar a Dios. Y decirle, Señor, mira, estoy en medio de motines y revoluciones sociales. Señor, tu palabra dice que nos espero tiempos mejores. Ayúdanos para que mi alma no se turbe, para que no caiga en la confusión y en el temor que infunden esas gentes. Porque cuando hay un motín, infunden temor y terror. Ustedes saben que yo fui gendarme, ¿no es cierto? Cuando se amotinaban los presos es para infundir terror. Y en los motines, porque de los más grandes yo no participé, o estaba con vacaciones o estaba con reposo médico en la casa. Siempre Dios me libertó y me libró. Muchas de esas cosas las vi por televisión. Y cuando llegué a trabajar me contaban mis colegas lo que había pasado. Pero sí me tocó vivir algunas cosas en el que el reo se acercaba y decía, mi cabo, usted no se mete en esto. Este es problema entre nosotros y lo solucionamos en peleas con el toque entre nosotros. Porque si usted se mete a separarnos, lo matamos a usted. ¿No le suena lo que está pasando con los motines de afuera? No se contentaron con robarle, sino que quemaron. Y no solamente quemaron, también mataron. ¿O no? Sí. Y también hubo gente que en los motines murió. Y hubieron niños que salieron en toque de queda a marchar con padres irresponsables y ese niño 4 años murió. ¿O usted no sabe que en Concepción, donde murió ese pequeño de 4 años, arrollado por un auto, estaba en horario de toque de queda,
con su familia, con sus padres, protestando, y ese niño murió ahí. ¿Usted cree que no causa dolor eso? La irresponsabilidad del hombre llega a tal límite que se cegaron, se nublaron su razonamiento y se volvieron locos. Y eso muestra el producto del hombre sin Dios. Porque si un hombre dice que es cristiano y está en eso, nunca ha sido cristiano, no ha nacido de nuevo. Y se lo digo del púlpito con la escritura abierta, nunca ha cambiado, porque su fe y su confianza está en las leyes que el hombre puede sacar y no en Dios. El Señor siempre le dijo a su pueblo, y le dijo a Abraham, no subas a Egipto, no confíes en el faraón, no confíes en sus tropas, que eran las tropas de élite de ese tiempo. Los egipcios eran las tropas de élite, lo mejor de lo mejor, la creen de la creen. Carros de combate, ¿usted sabe cómo eran los carros de combate egipcios? Tremendo. Carros de combate, las ruedas tenían espadas que salían hacia el lado, cierto diámetro, cortaban las piernas y los pies de los soldados de infantería cuando se metían en medio de ellos. Y el Señor dice a Abraham, no confíes en Egipto, no subas, porque la confianza debe estar en Dios. Y se lo voy a decir más claramente, sea el gobierno que asuma, no puede arreglar nada. Porque Jesús dijo, no esperen tiempos mejores. Las estallidos sociales y las revoluciones van a ser todos los días, desde aquí para adelante, desde aquí ya, de diferentes formas. Revolución porque mueren las ballenas, revolución porque se talan los árboles, revolución que son todas revoluciones, sistemas que causan inquietud en las personas, porque son turbas que salen a la calle a causar daño. Porque no me diga, si usted es cristiano y yo soy cristiano, puedo ser sabio, mirar las cosas con sabiduría. ¿Cómo yo voy a decir que las marchas son pacíficas? Si van con carteles que ofenden a la autoridad y les dicen de todo. Claro, a lo mejor le hicieron una barricada, pero ya han hecho la comisión de vamos a matar a Piñera si no te vas. Eso no es pacífico. Y si dicen, cuidado con los fachos, los vamos a matar a todos, tampoco es pacífico. Porque así como le dijeron a Marcela Aranda que ella traía confusión y traía, ¿no es cierto?, confrontación por decir no al aborto, ¿qué más ellos que llaman a matar a la gente? Usted sabe que hay rostros de televisión que están, le dijeron que nos van a matar. Y muchos a veces anhelan ser famosos y llegar a la tele. Hermano amado, las marchas pacíficas no existen. Lo único pacífico es estar en Cristo. Pacificadores, dice el Señor. Porque Él está en nosotros. No existen las marchas pacíficas. ¿Usted cree que es pacífico que yo me enfrente a una autoridad y le diga de todo, grosería, que uno ni siquiera por vergüenza no la va a reproducir? ¿Usted cree que son pacíficas cuando se escupe un carabinero o un militar en la cara y ellos tienen que aguantar eso? ¿Usted cree y sabe que hay carabineros que han tenido que cambiarse por su familia porque están amenazados de muerte su esposa, sus hijos y ellos? Hermano amado, no nos equivoquemos. El cristiano tiene que estar en el lugar secreto de su casa orando a Dios. Porque en el caos y en la confusión mueren todos. Y se lo voy a decir bíblicamente. Vino el Señor y habló con Abraham. Abraham, voy a Sodoma y Gomorra a destruirlos por sus pecados. Usted sabe cómo era la vida en Sodoma y Gomorra, tremenda. Y Abraham intercede con su amor porque sabe que su sobrino está allá. Lot está con su familia y con todos los pastores que lo siguieron, que lo podían graficar espiritualmente con las iglesias que se fueron con él hacia allá. Llegaron los ángeles con la misión, se quedó Jesús, nosotros hablando con Abraham, van los ángeles y por la intercesión de Abraham van a Lot, a la familia de Lot. Revolución social, estallido. Y le dicen los ángeles, mira, nosotros venimos en esta función y se metieron a la casa. Y le ofrecen, ¿no es cierto?, un lugar para escapar con ellos porque ellos tienen que destruir Sodoma y Gomorra. Y le ofrecen a los yernos de él
escapar y ellos se rieron de la advertencia de Dios. Y no solamente contesta la oración con eso, se amotinaron y vinieron a sacar los ángeles de la casa de Lot para violarlos. Porque dice que queremos conocerlos. La palabra conocer es violación. En este sentido. Y querían aprovecharse de estos seres celestiales que habían venido tomando naturaleza humana. Y dice que en la puerta de Lot, en la casa de Lot, se congregó todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Me recuerdo este niño en esta marcha morir atropellado por una persona que iba manejando en estado de ebriedad y que dijo un psiquiatra, esa persona entró en pánico cuando vio el grupo. Y como venía con el 1.7 parece de alcohol o 8, se asustó más y aceleró nomás. Un psiquiatra dijo que esa reacción natural en alguien que tiene pánico. No es que quiso tirarle encima al otro, sino matar muchos más. Se juntaron afuera y dijeron, tráiganos a los forasteros. Los queremos conocer. Que Dios tenga misericordia. Eso estamos viviendo en estos tiempos. Dice que los ángeles cegaron desde el más chico hasta el más grande. Y no podían ver dónde estaban. ¿Usted cree que Dios no puede cegar estas turbas y hacerlo pasar a usted invisible delante de ellos? No tiene idea de qué está ahí. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo creo en ese Señor. Porque el ángel que acampa alrededor de los que temen a Jehová enseguece. Y se lo voy a decir como testimonio. Estaba con mi esposa el día de Halloween. Tremenda fiesta. Me daban deseo de que hubiera sido cuando yo era chico a disfrazarme. Y yo estaba en el segundo piso y escuché con mi esposa que mira, estábamos pegaditos escuchando. Y pasa un grupo. Y es con adultos, porque dicen los niños, aquí en esta casa, ¿no es cierto que no? Y una abuela dice, no, ahí no. Ahí no dan. Y se fueron. Ninguno me cantó dulce o travesura afuera, ninguno. Pero Dios me permitió escuchar esos que hablaron afuera en mi puerta. Que incluso le dije a mi esposa, capaz que no hayan tirado un huevo, ¿sentiste algo? Al otro día mi esposa salió al jardín y no había nada. ¿Usted cree que Dios no nos protege? Yo sí creo que nos protege. Si Dios protegió a Lot y a sus hijas, que usted sabe lo que pasó después, ¿no es cierto? Hicieron tremendo pecado ante los ojos de Dios. Curaron al papá y se metieron con él. Qué lindo. Insecto. Si Dios los protegió a ellos por la intercesión de Abraham, ¿usted cree que Dios no los va a proteger a usted por la intercesión de Cristo? Porque el que intercede por usted ya no es Abraham, es Cristo. Y Él, cuando usted ora, papá está orando, protégelo. Porque dice que todo lo que le piden en mi nombre, a mi Padre yo lo haré. Porque hay un conducto regular. Primero al papá, el papá dice sí y Jesús hace. Amén. Por tanto, esa relación que le queda de nosotros, dependencia de Dios 100%, hermano, aunque las causas sociales son atractivas en sí en el fondo. Llama la atención porque pelean contra la injusticia. Incluso uno en Concepción se transformó en Robin Hood, ¿se acuerdan? Con un arco y flechas. ¿Lo vio en la noticia? Compró un arco y unas flechas para enfrentarse a los carabineros. Está preso. Duró poco Robin Hood. Las flechas tenían puntas de metal. Según un experto que vende eso, que un arma, ese arco es un arma. Podía traspasar un chaleco. Hermano amado, la iglesia de Dios depende de la cobertura de Dios. Porque bajo las alas de Dios estamos seguros y confiados. Alas significa protección. Él es nuestra torre fuerte.
Pueden ser muy lindas, hermano, las causas detrás de los efectos sociales, pero no se olvide usted que lleva el toque satánico para preparar el camino del anticristo. Así es. ¿A usted le gusta la historia? A mí me encanta. En la revolución de la Bastilla y toma la Bastilla en Francia, lo primero que hacen las turbas es matar al rey, a su esposa y a su descendencia. ¿Se acuerda usted? Públicamente. Porque ellos eran el cáncer que tenía oprimido al pueblo. Y al día de hoy no hay reyes visibles. Y siguen los mismos problemas de Francia en este tiempo. Porque los chalecos amarillos en Francia salieron, ¿se acuerda usted? Y váyase un poquito en ese tiempo, se va a las Rusias de los zares. Se levantó la turba y mataron los zares y sus familias. Mataron hasta los niños por ser del linaje de ellos. Hermanos, fueron terribles las muertes de ellos. Si usted va a la historia, es tremendo cómo murieron. ¿Usted cree que Rusia quedó mejor que lo que eran los zares? Está peor. Porque por último los zares algo creían de Dios, si eran católicos o de la ortodoxia. Ellos algo creían de Dios. Y entró un gobierno que no cree en Dios. Y así están hasta el día de hoy. Uno dice, sí, pero están avanzados, pero vean sus vidas. No hay tiempos mejores. Aunque pongan y maten y quiten reyes y presidentes, en la descomposición sigue igual porque Dios no está en medio. No está en el concepto de ellos. Fíjese que me gustó un panel donde habló un hombre centrado, lo encontré un científico de la filosofía o geografía que tiene un tremendo nivel. Él dijo el peor error que se cometería en estas naciones, colocar filósofos a gobernar el país. Y él es filósofo. Dijo, todos los filósofos que han hablado cosas no saben nada, no entienden nada de la vida, del concepto diario. Tan elevados en su razonamiento, como dice Dios. Se olvidaron de Dios y se elevaron en las cosas esotéricas, filosóficas, y se olvidaron de Dios. Miren, no voy a decir más. Porque a mí me gusta comparar con la Escritura lo que pasa. Cuando el pueblo de Dios y el Señor tenía su tabernáculo en medio de ellos, dice que las tribus estaban ordenadas dependiendo por su relación con Dios, los levitas, los de Efraín, Manasés y todo, y rodeaban el tabernáculo. Y se ponían en marcha como un ejército organizado con sus estandartes, porque Dios iba en medio de ellos. Pero se levantó el pueblo y reclamó contra Dios, y querían reyes como tenían las naciones vecinas. Y le dijeron al hombre de Dios, no queremos más tener a Dios como rey. Porque nos cansamos del hombre de que Dios ande con nosotros. Lo único que queremos es el modelo que está en el mundo, que hay reyes. Allá los podemos ver y mira la pompa de los reyes. Como el Señor escuchó el motín y el clamor de la gente, le dijo al varón de Dios, le dijo, dile que he escuchado su reclamo. Y les concedo tener reyes hombres, pero diles que esos reyes se van a enseñorear de ellos, de sus hijos, de sus hijas, de sus terrenos, de todo, y va a ser de los reyes. Como me desechaste a mí, yo me retiro del medio del pueblo. Primer rey, Saúl. ¿Conoce la vida de Saúl? Qué penosa. Terminó loco, ¿se acuerdan? Un espíritu de locura. Y desde ahí para adelante, todos los reyes de Israel, algunas excepciones, trataron de hacer reformas, pero después ellos morían y el pueblo volvía a las costumbres del pecado. Porque ningún hombre puede ser como Dios. Y no hay nación más, podríamos decir, más privilegiada, donde Dios es el centro de todo. Donde es Dios el que gobierna y manda a su pueblo. Por eso dijo el Señor que Él vino a preparar, ¿no es cierto?, a una iglesia, a un pueblo de Dios, porque Dios tiene pueblo, porque Dios habita en los corazones de su pueblo. Pero llegará el día que en la Nueva Jerusalén estará el pueblo físico con Jesucristo gobernando.
Y esa es las cosas del hombre. Por eso cuando uno compara la Escritura con estas cosas, no hay ningún hombre que pueda solucionar las cosas. Ninguno. Solo Dios. Porque el único que hace sabio al hombre es Dios, con la verdadera sabiduría del Señor. ¿Amén? Dios mío. Vamos a dejarlo en 2 partes, quizás en 3 partes este estudio. El 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿por qué hay temor o miedo en su corazón? ¿Por qué se confunde por los gritos de la gente y de la gente que está en contra de Dios? ¿Por qué la iglesia del Señor se debe involucrar en los negocios del mundo? ¿Por qué tendría que poner yo mi esperanza, y se lo digo yo como jubilado, poner mi esperanza en que el hombre me arregle mi jubilación? ¿No es cierto? Además me enteré que estoy frito. Capaz que me la quiten. Me enteré de que cuando yo cambié mi jubilación a una compañía de seguro, ya quedé ahí, estoy con renta vitalicia. Porque la llevé allá porque me sube el hueso. Que no es mucho, pero sube. ¿Por qué voy a confiar que mi esperanza descanse en lo que los hombres pueden hacer? No tenemos que asumir lo que los apóstoles dijeron cuando se acuerda usted cuando lo llevaban a la cárcel por predicar el nombre de Jesús y lo soltaban y le decían, mira, encarecidamente te decimos que no prediquen más en ese nombre, ni siquiera nombraran a Jesucristo ahí. ¿Y qué decía Pedro? Juan, antes menester obedecer a Dios, antes que a los hombres. Salían de la corte agotados y todos y seguían predicando en la plaza. Porfiados. Pablo, apaleado, apiedrado, impreso, se reponía rápidamente, al otro día estaba predicando otra vez. ¿Quién estaba con él? Una de esas piedras que caían en ese tiempo era para matarlo a uno, ¿no? Pero Dios estaba ahí. Sin embargo, hubieron hombres de Dios que murieron lapidados por piedra como Esteban. Pero Dios tenía un propósito también. Porque Esteban dio testimonio del Hijo de Dios. Y dijo el Hijo del Hombre. Por tanto, hermano amado, la función de la iglesia de Cristo es orar. Tener una conducta como Cristo la tuvo en la tierra. Hermano, amémonos. Oremos los unos por los otros de verdad. Bendigamos al hermano, aunque esté bendecido usted, más bendiciones sobre tu vida. Aprendamos a vivir conformes con lo que Dios nos ha dado. Porque estoy seguro que aunque usted tenga lo que tenga, cuando le llegue la muerte no se va a llevar nada de eso. Al contrario, Dios le va a decir, juntaste plata para tu vejez, ¿se acuerdan? El hombre dijo, oh, y ahora sí que voy a descansar. ¿Cuáles serían los lugares top de ese tiempo? Voy a ir al Cairo, ¿no es cierto? Voy a ir al Mediterráneo, voy a ir para allá. Lo voy a pasar re bien, porque tengo tantos hilos llenos, tengo tanta plata. Y Dios le manda a ese necio. Hoy día se va tu alma a la tibia. Y murió. Y no disfrutó nada. Pero la familia que venía para atrás, fascinados, se fueron al Cairo, al Mediterráneo, lo pasaron bomba. Gastaron todo lo que él trabajó. Otros aprovecharon lo que él trabajó. Porque no entendían la sabiduría de Dios. Para terminar, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Disfruta el día que Dios te regale y dale gracias. Porque el mañana le pertenece a Dios. Y no te afanes por hoy día, porque ya bástale su propio pan del día. Si yo doy gracias a Dios con la comida que tengo hoy día, mi esposa, y digo, gracias Señor, el mañana es tuyo. Y lo disfruto. Hermano, realmente mi esposa me hace una cosa rica, ¿cómo le llamamos? Como la mamá decía, embelecos. La mamá decía, le voy a hacer un embeleco cuando venía yo libre. Y los embelecos eran las cosas que me gustaban.
Y con mi esposa estamos acostumbrados, de repente digo, Marita, dame un embelequito. Entonces me hace panqueque, me hace la... ¿Cómo se llama el pan, ese dulce hebreo? Y ya se le olvidó el nombre. Ese dulcecito. Esposa. Estamos llegando a la vejez, se le olvidan las cosas. ¿Ya? Pero es un dulce tan rico, tan... Bueno, el amnión. El amnión es riquísimo. No, padre. Dice el Señor que no hablemos palabras que no son buenas. El amnión es un dulce, hermano amado, que cuando mi esposa me hace me dura hasta 10 días, lo como hasta duro, pero hasta duro es rico, por hermano amado. Entonces los embelecos son el refrigerio de Dios. Cuando está la prueba sobre tu vida, después que pasa la prueba viene el refrigerio. Viene la bendición donde te hacen anae, donde te abraza y te dice, siempre estuve contigo, ánimo, levántate. Ese es el Señor. Entonces el día a día me gozo en el Señor porque Dios me ha regalado ese día y ese día lo gozo yo porque ese día es el día que Dios me regaló. Y no voy a afanar pensando en el mañana. El mañana le pertenece al Señor. Por tanto estoy seguro que la provisión de hoy día, el menú de hoy día, la ropa que vestí hoy día, la casa, ya está a la reserva el día de mañana, si Dios lo permite que sea así. Y esa es la fe monástica. De esa manera debemos ser los cristianos, tener clarito qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No basta decirse cristiano, tenemos que vivir la vida de Cristo. Cuando a mí me dicen que soy evangélico, sí, pero por favor, porque estoy en los evangelios, pero soy cristiano, porque sigo las huellas de Jesucristo. Hermano amado, parte 1. El Señor te dice, para cerrar, que Él, el Señor, no va a haber variación en Él. Él siempre será el mismo. El cielo, la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sea Dios glorificado y exaltado. Y gócese en el Señor cada día que Dios lo regala. Y no le reclame a Dios nada, porque lo que usted tiene viene de Dios. Si le reclama, es un mal agradecido. Cierre sus ojos donde está y le damos gracias al Señor por un día especial. Invito a mi esposa que venga, por favor. Otra esposa. Empiece a orar y dígale al Señor que necesita cubrir las áreas de su vida en Él. Faltaron los ayudantes. Bueno, incline su rostro. A mí no me diga nada, dígaselo al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien siempre tú te complaciste y te has complacido, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tú, amado Dios, estás diciendo que estás con nosotros, que no temamos lo que el hombre nos puede hacer. Que nada nos faltará porque tú estás aquí. Tú eres nuestro escudo alrededor de nosotros. Amado Dios, tú eres el que está levantando mi cabeza porque tu venida está cerca. Y puedo decir con autoridad en Cristo, Maranata, Cristo viene. Sí, Señor, ven pronto. Tu iglesia lo clama, lo pide, porque el mundo ya no aguanta más. Amado Dios, aún la tierra misma, su naturaleza, está gimiendo con dolores de una mujer en parto, por el pecado, la maldad que se consuma cada día. Tu iglesia es la iglesia del Dios vivo, viviente, poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y en Él está nuestra esperanza guardada y escondida en esa fe emuná, porque Cristo viene. Y no hay ninguna duda que queda muy poco tiempo para que la iglesia esté aquí. Por tanto, preparémonos, limpiémonos y enderecemos nuestras veredas. Y seamos una iglesia radiante, sin mancha, sin arrugas, esperando la venida del esposo, del Cristo viviente, el Cordero de Dios, el autor y consumador de la salvación
y la vida eterna. Santo, santo, santo eres Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos y para nosotros tu misericordia. Sella esta palabra y podamos cumplir estos deberes cristianos en nuestra vida, que nos amemos de verdad y oremos los unos por los otros. Porque tu justicia es perfecta, porque tú harás justicia a tu pueblo y a tu iglesia. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, hermanos. Nos vamos a ir, nos volvemos a ver el domingo a las 11 de la mañana. Amén. Que usted esté orando en la casa. Usted no ore por la paz. Usted tiene que orar por su propia paz para con el Señor. Que el Señor haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Amén. Hay algunos perdidos por ahí que están orando por la paz de Chile. Dios nos dice eso. No nos podemos ir en contra de lo que Dios está haciendo. Tenemos que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Amén. Amén. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este tiempo, Señor. Que es tiempo de irnos, oh Dios. Es tiempo de retirarnos después de haber estado congregados ante tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tú lo has permitido, Dios mío, que podamos hacerlo. Te pedimos en esta hora, Señor, que cada uno de nosotros haya podido recibir esa palabra en el corazón. Queremos que tú la firmes, Señor. Queremos que tú nos des ánimos renovados, oh Dios mío. Queremos que tú nos des la fuerza como la del búfalo, Señor. Que tú derrames tu aceite sobre nuestras vidas. Necesitamos ser ungidos y bendecidos en esta hora, Señor, para poder recibir, para poder tener la fuerza cuando estemos en casa, cuando estemos fuera, en el trabajo, en el colegio, los niños. Necesitamos de esa fortaleza espiritual, Señor. Necesitamos, Dios mío, cuando vamos en el camino y hay cosas que están pasando. Necesitamos esa fe, esa carne en nosotros, Señor. Danos esa vitalidad. La necesitamos en esta hora. Y es lo que vinimos a buscar, Señor. Y nos llevamos esa palabra tuya, viva y eficaz, en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú seas bendiciendo a todos nuestros hermanos, a los de Rancagua, Señor, a los que no pudieron venir hoy día, que tú seas con ellos. No sabemos por qué motivo, Señor, pero necesitamos que tú seas con ellos también. Y a todos tus hijos que están alrededor del mundo, Señor, que son tuyos, oramos por ellos, oramos por Israel, Señor, que se está cumpliendo tu palabra con ellos, oh Dios mío. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese discernimiento de los tiempos, saber del tiempo en que vivimos, oh Dios, saber que tú vienes pronto a esta tierra. Necesitamos de la profecía de Joel, que se haga vida en nosotros, Señor, lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Aquí estamos, Señor, para recibir tu porción, la que tú tienes para mí y de mis hermanos. Aquí estamos, Señor. Lo que hemos venido a buscar lo llevamos en fe a nuestros hogares. Tenemos una semana por delante, Señor. Y nos llevamos tu palabra con nosotros, la que nos dará vida, Señor. Oh, aleluya. Gracias por permitirnos reunirnos hasta ahora, Señor. Gracias. Y todo lo demás lo dejamos en tus manos. Que se haga tu voluntad en esta tierra, Señor, así como en el cielo. Mas nosotros nos preparamos, Señor, para irnos contigo. Queremos tener el oído preparado para escuchar tu voz, Señor, y poder decirte, heme aquí, Señor, aquí estoy. Padre, nos vamos a levantar de esta oración, revestidos de tu gracia, Señor, con tu unción, tu cobertura. Nos vamos confiados a casa, que estamos bajo el abrigo del Altísimo.
Nos vamos confiados a casa, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por amarnos, Señor. Gracias. Gracias por mantenernos firmes delante de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Teniendo en cuenta que el que está firme, mire que no caiga. Oramos todos los días, Señor, para no entrar en tentaciones. Oh, recuérdanos tu palabra día a día, Señor. Momento a momento. Y ahora todos juntos, Señor, recibimos tu bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. El Señor está con nosotros, mi hermano. Confíe, Él está con nosotros. Yo lo siento en mi corazón. Yo sé que Él está aquí. Él está aquí. Él se mueve en medio. Yo sé que usted lo está sintiendo allí, porque Él es real, Él es verdadero. Y este es el tiempo en que el Señor va a descender sobre su pueblo. Esté preparado, esté con sus manos allí para recibir la bendición que Él tiene a su vida. Aleluya. Aleluya, aleluya. No puedo dejar de hablar, hermano. Yo quiero que se anime, que se tome de Dios. Es un tiempo difícil, pero goces en el Señor, que Él viene a buscar a su iglesia, Él viene por su casa, Él traerá a sus hijos que no han venido a la iglesia, Él los traerá. Tenga fe, tenga confianza, acérquese al Señor, porque Él hará lo que no ha hecho en tanto tiempo. Él lo hará, Él traerá los que tiene que traer, porque Él añade a la iglesia los que han de ser salvos. Confía en el Señor. Amén, amén. Él dice que nos juntará, los que nos vamos, Él los juntará, Él lo hará. Aleluya, aleluya. Este es un tiempo precioso donde el cielo se abre y el Señor desciende. Oh, aleluya. Pida lo que usted tanto ha pedido, pídalo, porque hoy es el tiempo del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que el Señor les alumbre. El Señor es uno solo, es Dios. Que el Señor vaya con ustedes. Amén. Es más, yo creo que usted se lleva ángeles a su casa. Aleluya. Los que van en auto irán con ángeles. Aleluya. Los que salimos a trabajar, nos vamos con ángeles a nuestros hogares. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nos volvemos a ver el domingo. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermano.